Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. En el presente episodio vamos a compartir 10 consejos para elegir a una agencia SEO o especializada en posicionamiento en motores de búsqueda. Existen empresas y negocios que necesitan contratar los servicios ya sea de un profesional experto en SEO o una agencia SEO, pero a veces no saben cómo seleccionar, al candidato o agencia adecuada. A continuación voy a compartir unos consejos que te pueden ser útiles al momento de definir, qué profesional o qué agencia es el más adecuado para hacer ese trabajo. En primer lugar, es importante identificar el tipo de agencia y o tipo de profesional. Que lo que sucede es que a veces hay personas o agencias que hacen SEO, pero también hacen otras actividades, que no es su especialidad. Por ejemplo, hay algunas agencias que están más enfocadas en lo que es la parte de diseño web. Hay otras que están un poco más enfocadas en lo que es la parte de redes sociales. Hay otras que quizás están más enfocadas en la parte de publicidad pagada. Hay diferentes rubros y diferentes especializaciones. Si bien hay muchas agencias que ven todo lo que es la parte de marketing online en general, porque todo es parte de marketing online, igual el SEO. Pero de preferencia trata de buscar a una agencia que sea más compatible con eso, ¿no? Si la agencia es de solo SEO, mucho mejor. Quizás en algunos casos también algunas agencias SEO también trabajan lo que es la parte de publicidad pagada online, porque a veces se complementa la parte SEO con la parte SEM, la parte de publicidad pagada en buscadores. Entonces hay a veces esos complementos. Pero si estamos hablando de una agencia especializada en la parte de diseño, en la parte de redes sociales o la parte de creación de piezas audiovisuales, ya se va un poco del tema, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta este aspecto. Otro tipo de agencia, otro tipo, de rama que va muy acorde al SEO es la redacción, porque mucho de este posicionamiento se hace con textos. Entonces a veces la parte SEO también da servicios de creación de contenidos más que todo escritos, entonces hay bastante apoyo en ese aspecto. Pero aquí lo importante que sepas es de que si la agencia se especializa en SEO va a ser mucho mejor que una agencia que abarque muchas áreas o que quizás se vaya por otras áreas que no tienen mucha relación con el tema. El siguiente consejo es de que esa agencia o ese profesional tiene que tener experiencia en el rubro de negocio. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacerle SEO una página para vender un infoproducto en Latinoamérica, en idioma español, a quizás hacerlo con un sector de, finanzas en Estados Unidos o en Canadá y que sea bajo el idioma inglés. Entonces, hay mucha diferencia, Entonces, esta agencia o este profesional tenga experiencia en ese rubro de negocio va a ser mejor porque el trabajo que hacer va a ser más enfocado. Que se van a generar contenidos, también es importante que esos contenidos escritos estén acordes a ese rubro. Entonces va a haber una gran diferencia entre una agencia que tiene ya experiencia con gente de ese rubro a gente que no tiene, ¿no? Hay unas agencias que incluso se especializan por ciertos rubros, hay unas que están especializadas en la parte fintech, en la parte de turismo. La agencia también puede abarcar varios rubros, pero ten en cuenta que si hay algunos antecedentes de trabajo relacionados con el mismo rubro o con la misma zona geográfica, va a ser mucho mejor y va a ser más acorde a lo que quizás tú necesitas. Otro consejo es de que esta agencia trate de trabajar con las herramientas oficiales. Entiéndase por herramientas oficiales a lo que, por ejemplo, es Google Analytics, herramientas oficiales de Google, Google Search Console o consola de búsqueda de Google. También podemos incluir en esta parte el Google Speed Test o test de velocidad para páginas, que también está relacionado con Google. Por ejemplo, algunos incluyen el planificador de palabras claves de Google Ads. Ojo, no es una herramienta para lo que es posicionamiento orgánico, es para anuncios, pero también a veces se utiliza información de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas agencias utilizan herramientas externas. No voy a mencionar marcas, pero hay varios programas y software, o sistemas SEO que dan estadísticas, indicadores, pero que no tienen nada que ver con la parte oficial. Lo que pasa es que con este tipo de herramientas a veces tienen indicadores creados o inventados o que no son relevantes, ¿no? Por ejemplo, el nivel de autoridad, el ranking según esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces ese plan de SEO se puede distorsionar. Si la agencia tiende a usar mucho herramientas externas que no son del propio Google, claro, es una forma un poco más sencilla de evadir, los verdaderos resultados. Ten en cuenta que el indicador base en este aspecto, si estamos hablando de SEO, posicionamiento en motores de búsqueda, esos datos van a estar en Google Analytics y Google Search Console. O sea, no hay forma de cómo evadir eso. Si tu tráfico orgánico proveniente de motores de búsqueda va creciendo, tú te estás posicionando. Así es simple, así es sencillo. Y en Google Search Console va a aparecer el detalle de qué palabras claves son las que te están generando tráfico de tu sitio web de forma orgánica. Entonces, claro, hay unas agencias que quizás no tienen mucha experiencia o no muy buenos resultados o les cuesta conseguir resultados más tangibles, entonces tratan de irse por esas otras herramientas, alternas, que a veces dan indicadores que a veces te terminan confundiendo a la persona. Ojo, no digo que las herramientas SEO que hay en el mercado, porque hay diferentes, no oficiales, sean malas. Hay algunas que quizás pueda ser que sean buenas,
Pero ten en cuenta de que muchas agencias y muchos profesionales utilizan estas herramientas, digamos, como un camino fácil. No te fijes en el Analytics, en el orgánico de Analytics, no te fijes en la cantidad de palabras claves por Google Search Console, que es la realidad. Fíjate en estos otros indicadores que pueden ser, digamos, poco relevantes o poco útiles, ¿no? Y fácilmente, digamos, manipulables o manejables. Entonces, es importante de que, si bien puedes tener preferencia por alguna herramienta, o quizás tú ya estás utilizando una herramienta X, puedes utilizarla, sí, pero ten en cuenta que si la agencia trata de orientarte, llevarte hacia esa herramienta y trata de evadir la realidad que es la parte de Google Analytics o la parte de Google Search Console, es un mal síntoma porque lo más probable es que quizás los resultados no sean tan buenos como parecen, ¿no? Ojo, hay un montón de información en Google Analytics, hay un montón de información en Google Search Console, que son las herramientas verdaderamente oficiales para este fin, en la cual tranquilamente puedes ver cómo va mejorando tu tráfico orgánico, cómo vas mejorando mes a mes. Eso es imposible de ocultar. Entonces es importante que sepas de que esas son las herramientas oficiales. Si utilizas una herramienta complementaria, ok, está bien, pero tienes que verlo como algo secundario, no como algo principal, porque lo que puede pasar es que te puedes desviar del tema. Otro consejo es de que puedas identificar realmente si lo que necesitas son expertos o asistentes, quizás. Por ejemplo, muchas empresas y negocios cometen el error de a veces buscar una agencia o una persona con mucha experiencia y en realidad no necesitan un experto, sino necesitan un asistente o un ejecutor. Alguien que diga lo que ellos le indiquen, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, quizás puedes contratar quizás a la mejor agencia, pero no le vas a poder sacar el máximo provecho porque en realidad tú no necesitas un experto, necesitas simplemente un asistente, alguien que ejecute, que haga lo que tú le digas. Entonces hay que internalizar, bueno, qué es lo que realmente necesito. Yo quizás ya conozco SEO, yo necesito a alguien simplemente que me apoye o que diga lo que yo le digo. Entonces no tendría que ser una agencia, podría ser tranquilamente una persona que esté aprendiendo, digamos, o que tenga la disposición de trabajar o de aprender. Pero, digamos, tienes que diferenciar realmente qué es lo que necesitas, un asistente ejecutor o necesitas un experto. El experto es diferente, el experto no va a hacer lo que tú le digas. La idea es de que tú te dejes guiar por él, porque precisamente él conoce más de este rubro. Y es lo que yo recomiendo a la mayoría de dueños de empresas y negocios. Lamentablemente, uno de los principales, digamos, obstáculos que hay en este aspecto es de que muchos dueños de empresas y negocios a veces conocen un poco de SEO, creen que se las saben todas y al final no dejan avanzar lo que es el trabajo como tal. O sea, puedes tener un buen SEO, pero el SEO no puede, digamos, dar el máximo potencial por las limitantes que tiene el mismo dueño de empresa o negocio, ya sea que cree que se las sabe todas en ese aspecto, no deja implementar todas las técnicas que corresponden. Entonces, claro, se comienzan a poner obstáculos y al final el trabajo no va a fluir. Entonces es importante identificar qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Necesitamos un experto o necesitamos simplemente un asistente o un ejecutor que diga lo que yo le digo y punto, ¿no? Ahora, otro consejo importante es ver quién es la persona detrás de esa agencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces hay muchos emprendedores que a veces no tienen experiencia en el rubro y ponen una agencia SEO. Entonces, claro, puede ser, sí, pero es mejor que la persona que esté al mando o a cargo de esa agencia, si es un profesional del SEO, va a ser mucho más confiable, digamos, sabes más o menos qué nivel de calidad va a tener. En cambio, si no es una persona que a veces está, digamos, como que perdida en el tema, no es especialidad y pone, bueno, yo coloco una agencia SEO porque está de moda o porque, bueno, yo tengo un grupo de practicantes y entonces, claro, no va a haber un trabajo de calidad necesariamente, ¿no? Si bien pueden haber profesionales, pueden haber dueños de agencia que no son expertos y que tienen una buena agencia, puede ser, pero las probabilidades van a ser mucho más altas si esa persona a cargo realmente, digamos, tiene una relevancia en el sector. Puedes tener una cierta seguridad que el trabajo va a ser de cierto nivel de calidad. Entonces es importante evaluar quién es la persona que está detrás de esa agencia o a cargo de esa agencia. Este punto es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con eso te vas a evitar muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, de repente, si bien tienes la suerte de contar con una persona con mucha experiencia en el sector y no vas a tener ningún problema, a veces hay personas que a veces no tienen mucha experiencia en el sector y de repente comienzan a haber problemas, cuando te contratas con ellas y dices, bueno, habla con mi experto, habla con esta persona y te van delegando y vas entrando en la burocracia de ellos y al final te das cuenta que el dueño de la agencia contrató a otra persona y esa persona contrató a otro y ese contrató a otro y al final pues te termina haciendo el trabajo una persona que no tiene ningún tipo de conexión y que incluso está aprendiendo. Entonces, para que no tengas ese tipo de malas experiencias, lo mejor es de que la cabeza sea alguien, digamos, que más o menos está orientado hacia ese sector. Si es una persona que no tiene nada que ver con el rubro o con el sector, bueno, pues sabes perfectamente que quizás no es la opción más adecuada en ese aspecto. Otro punto importante es que veas las referencias. Si te pueden dar referencias, digamos, de clientes con los cuales o empresas con los cuales ellos ya han trabajado, eso te va a ser muy útil. Es importante que esas referencias las puedas verificar, ¿ok? No se trata de simplemente, bueno, trabajamos con esta marca, en esta empresa y ya. No, tienes que verificar.
Tendrás que llamar, tendrás que escribir, tendrás que enviar mensaje y verificar que efectivamente qué trabajo se hizo, ¿ok? Porque a veces hay mucha distorsión en el tema. A veces simplemente se hace un simple diagnóstico SEO. Un diagnóstico SEO es algo que puedes hacer, digamos, en unas horas o unos días y ya, ¿no? Quizás unas semanas, pero no es lo mismo trabajar el SEO de una empresa o el posicionamiento durante 10 años o 5 años, ¿no? Entonces, ten en cuenta, sobre todo, si el SEO es un trabajo en mediano y largo plazo, entonces es importante que esas referencias puedas saber qué tipo de trabajo se ha hecho, un trabajo puntual o un trabajo en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces es importante identificar eso y sobre todo pedir esas referencias y verificar esas referencias. Otro punto que te aconsejo es de que, de ser posible, si no conoces mucho al experto o la persona que está detrás o que va a hacer esa agencia, hagas algún tipo de prueba técnica o una prueba de validación de especialización. No se trata que tampoco hagas un cuestionario con una lista de preguntas, no tiene mucha lógica, pero basta con que hagas una entrevista personal. E incluso hay personas que a veces asesoran, digamos, quizás tú no sabes SEO, pero te buscas un experto en SEO para que solamente entreviste a esa persona y te pueda validar que más o menos tiene una noción. Eso ayudaría mucho, ¿no? Entonces, mediante esta prueba técnica o prueba de especialización, consiste simplemente en que una persona que más o menos tiene una idea del rubro pueda entrevistarla, hacer unas preguntas y decir, oye, sí, efectivamente, esta persona es del rubro, ¿no? Porque a veces date cuenta que si tú no conoces nada de SEO, entonces, claro, si es una persona desconocida, no vas a poder detectar si realmente es experto en SEO o no. Entonces, aquí es donde vienen muchos problemas, que de repente personas que quizás, no sé, pues era un diseñador y de repente te habló que también daba SEO y hablaste con él y bueno, como no sabes del tema de SEO, te creíste todo y al final te das cuenta que la persona está perdida, ¿no? Entonces es importante que esa prueba, como una especie de entrevista, que lo hagas, pero que la haga un profesional o alguien que tenga conocimiento en el rubro para que pueda, digamos, validar ciertas cosas, ¿ok? Tampoco es que esta prueba te va así al detalle diciendo, oye, y esto no, o sea, simplemente es para tener una noción general de que la persona más o menos se orienta por ese rubro. Otro punto que es muy importante es de que todas las técnicas, todo lo que te proponga para hacer esa agencia o profesional sea de sombrero blanco. Bajo ningún motivo te recomiendo que te metas con agencias de sombrero negro o sombrero gris o que están en el borde de las normas o que yo le voy a sacar la vuelta al buscador. No. Es mejor que trabajes con empresas que han hecho un trabajo que les ha tomado meses y años, porque el SEO en realidad funciona en el mediano o largo plazo, no funciona en el corto plazo. Y de preferencia que sea, digamos, apoyado. Por ejemplo, la mejor forma de tener menos riesgo es que sea un SEO apoyado en el marketing de contenidos. Eso es lo mejor, digamos, porque eso, digamos, tiene menos problemas. Hay varios pilares del SEO. Está la parte on-page, la optimización, generación de enlaces, creación de contenidos, la parte de normas. Hay muchas cosas que hay que ver en la parte SEO. Pero tienes que tomar en cuenta que todo, por ejemplo, lo que sea herramientas automatizadas o generación de enlaces de forma indiscriminada, te puede traer ciertos problemas. Mientras que quizás todo lo que es la parte de generación de contenidos o optimización on-page, o toda la parte, digamos, que está más enfocada hacia la generación de contenidos, quizás va a ser, digamos, más legal, digamos, o con menos problemas. Lo importante que sepas es de que todas las técnicas que utilicen tienen que ser, digamos, totalmente legales. No que estén turbias, no, a lo seguro. ¿Por qué? Porque el problema es que si en SEO tienes alguna penalización, vas a tener que simplemente cambiar de dominio. Entonces no puedes correr ese riesgo. No es como, por ejemplo, una cuenta publicitaria que te cierran la cuenta publicitaria y quizás tienes la opción de crear otra cuenta publicitaria. Acá no, acá te sancionan un dominio y tienes que cambiar de dominio, porque ese dominio ya está baneado, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto de que cuando escuches algo de un software automatizado que te genere enlaces, un software automatizado que te crea textos, o sea, cualquier cosa automatizada, digamos, que tiene como objetivo sacarle la vuelta al sistema, digamos, o evadir normas, o tratar de ser más listo que el buscador, eso generalmente va a dar problemas en el largo plazo o va a generar penalizaciones. Por ejemplo, compra y venta de enlaces también es algo que no se recomienda, digamos. Hay gente que lo hace todavía, pero está en la línea gris, digamos, ¿no? Tú tienes que tratar de irte por todas las técnicas de sombrero blanco o todas las técnicas, digamos, de línea blanca para que no tengas ese tipo de problemas. Entiéndase técnicas de sombrero blanco, todas aquellas técnicas orgánicas que no generan ningún tipo de penalización y que cumplen todas las normas. Mientras que las técnicas de sombrero gris son las que están en el límite de la legalidad o ilegalidad. Mientras que las técnicas de sombrero negro son aquellas que son ilegales y que generan penalización, digamos, o sanciones drásticas y permanentes. Es importante sacar de que la sanción en ese tipo de técnicas no es inmediata. O sea, no es que tú utilizas una técnica de sombrero negro prohibida e inmediatamente te van a penalizar. No. A veces esa sanción puede venir al cabo de semanas o meses. Por ende, es importante no tener ese tipo de técnicas porque una vez que eres penalizado ya no hay nada que hacer.
Por esto es muy importante que siempre trates de orientarte hacia todo lo que es la parte de técnicas de sombrero blanco o de línea blanca. Ya que viene otro punto que es la parte, por ejemplo, de resultados. Cuando te enseñan algunos resultados, es importante que te enseñen, por ejemplo, las estadísticas de Google Analytics y que veas la parte de tráfico orgánico y que veas cómo ese tráfico orgánico ha ido creciendo. También te pueden enseñar la parte de Google Search Console o consola de búsqueda de Google desde la cuenta. No te tienen que mencionar el cliente, basta con que te muestren eso y ahí vas a poder saber que esa información es más o menos confiable. Lo que tienes que evitar es que te muestren, digamos, resultados de, por ejemplo, de autoridad o de herramientas no oficiales que prácticamente te marean, pero no te dicen la verdad. Ten en cuenta que es importantísimo que si estamos hablando de visitas orgánicas, veas que la fuente sea de Google Analytics o de Google Search Console. No aceptes otras fuentes porque estamos entrando en la especulación. Es importante que cuando tú veas esos resultados, sabiendo que el SEO es un trabajo en el mediano y largo plazo, no te dejes impresionar por cosas en el corto plazo. O sea, de repente si tú dices, bueno, resultados, mira cómo esta empresa creció en un mes o 2 meses su SEO, en su posicionamiento orgánico, ya sabes que por ahí puedes sospechar, ¿no? Porque el posicionamiento orgánico no funciona de esa manera. Que tú puedes quizás tener una subida drástica, digamos, o exponencial de tráfico con algún tipo de técnica, sí, pero tú de ahí tú no ves la penalización que hay, ¿no? Entonces, en primer lugar, tienes que ver que ese tráfico sea orgánico, ¿no? Esa gráfica que sea de tráfico orgánico, que la fuente sea de preferencia Google Analytics o Google Search Console, herramientas oficiales, y que ese incremento del tráfico orgánico se dé a lo largo de meses o años. Eso es lo ideal. Generalmente, lo que es la parte SEO, se muestran resultados enseñando años de trabajo, ¿no? 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, porque date cuenta que entre más tiempo se trabaja el SEO, quiere decir que esa empresa o negocio realmente necesita ese SEO o le ha sido útil y por eso es que lo ha mantenido bastante tiempo. Cuando alguien trabaja el SEO por 1 mes, 2 meses, ok, quizás lo puedes hacer a nivel de diagnóstico SEO, de optimización, pero en realidad eso no va a bastar para posicionar un sitio web. O sea, no se trata de que un sitio web se posicione optimizando la página web y ya, no funciona así. Es un trabajo que hay que hacer a lo largo del tiempo y generalmente va a tomar varios meses o años. Entonces, si tú ves que la gráfica de resultados se dispara de un mes a otro, solo te muestran, no sé, pues el incremento en un mes a otro, 2 meses, 3 meses, es muy poco tiempo para que ese resultado se haya logrado por alguna técnica legal u orgánica. Lo más probable es que haya sido una técnica prohibida o sombrero gris y que posteriormente haya dado la penalización. Entonces es importante entender que cuando analices esos resultados o veas las estadísticas que te muestran o los resultados de otros clientes o el trabajo en general, tengas en cuenta que es un trabajo en el mediano o largo plazo. No recomiendo bajo ningún motivo que contrates a un experto o una agencia que te asegura resultados en el corto plazo. No, todo eso te lo garantizo en 3 semanas, en 1 semana. ¿Puedes hacerlo? Sí, si es un trabajo, ojo, de diagnóstico SEO. Sí, el trabajo de diagnóstico SEO es un diagnóstico puntual que se hace y listo. Un trabajo estratégico, sí. Pero ya de resultados es algo que se tiene que toma meses o años, ¿ok? De preferencia que sean varios años. Bueno, y como último punto y no menos importante, debes de tener mucho cuidado cuando alguien te garantiza, te dice, no, sabes que yo te garantizo estar en el primer puesto de Google, te garantizo estar en el puesto 1 y puesto 2. No. Lo correcto sería que la persona te prometa, digamos, que las posiciones que tienes actualmente las vas a mejorar y que esas van a ir mejorando gradualmente entre más tiempo se realice el trabajo. Entonces, que alguien te diga, no, yo te garantizo el primer puesto, los primeros 2 puestos, o el puesto 3 o puesto 4, eso es totalmente errado. Digamos, están jugando con tus expectativas, porque en primer lugar, uno no puede hacer esa generalización. Tendría que ver qué tan competitivo es el término, cuánto trabajo hay que hacer, cuál es la situación actual, qué cantidad de tráfico orgánico tiene, o sea, son muchas cosas que hay que analizar y decir de arranque que yo te garantizo el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, eso lo puedes descartar de forma inmediata. Ahora, no confundas eso de primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, no confundas con búsquedas de marca. Ojo, porque a veces mucha gente se confunde en este aspecto. Cuando estamos hablando de una palabra competitiva, por supuesto que va a ser muy difícil hacer cualquier tipo de promesas. Pero no confundes esa palabra competitiva o ciertos términos competitivos con el nombre de una marca que quizás no es muy común. Entonces, si yo tengo, digamos, la marca, no sé, pues, Velocidad 8538, digamos que es mi marca, así se llama. Estoy dando un término al azar. Lo más probable es de que sea difícil que otra empresa o negocio repite esa marca y quizás vas a aparecer primero porque no existe esa palabra. O sea, es una palabra inventada. Como es una palabra inventada, no es un término competitivo, pero eso tú no lo puedes tomar como referencia, porque simplemente esa palabra no existe, porque esa marca que tú has colocado, estás creando un nuevo término y por supuesto que ese término va a aparecer, digamos, ¿no? Fácilmente posicionable.
Entonces no te confundas el nombre de marca. Por el tema de marca no sería una buena referencia. Por supuesto que sí hay que trabajar la marca, está bien, pero en este caso estamos hablando que si te prometen por ciertos términos competitivos, yo te garantizo el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, no te dejes llevar por ese tipo de promesas porque simplemente te van a desorientar. Lo recomendable a una persona más realista o más profesional, número uno, te va a decir que la cantidad de tráfico orgánico que tienes mensual la vas a aumentar, eso es lo que te puede prometer. Segundo, de que las posiciones que tienes las vas a mejorar y de que eso es un tema gradual. O sea, no es que tú trabajas un mes, ya bueno, te posiciono el 1, te posiciono el puesto 1, chao. No, o sea, es un trabajo que hay que hacer a lo largo de meses y años y poco a poco vas a ir posicionándote no solo por un término, sino por múltiples palabras y frases claves. Entonces es importante tomar en cuenta de cualquier tipo de promesa de que te vas a posicionar en el primer lugar o primeros 2, 3 lugares, descártalo, porque lo más probable es que simplemente sea una promesa para crear falsas expectativas, simplemente para cerrar el trato. Bueno, de esta manera hemos compartido unos consejos para elegir ya sea a un experto en SEO o una agencia SEO para tu empresa o negocio. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así, si tienes alguna duda o consulta sobre este tema, puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/contacto, donde podrás contactar conmigo de manera personalizada y plantearme cualquier duda o pregunta que tengas relacionado a este tema. Asimismo, te agradeceré que a este podcast o episodio le des una calificación de 5 estrellas para que pueda llegar a más personas. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.